Jesús se aparece a sus 7 discípulos. En aquel tiempo después, se manifestó de nuevo Jesús a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, es decir, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 discípulos suyos. Les dijo Simón Pedro: Me marcho a pescar. Le contestaron: Vamos nosotros contigo. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al llegar la mañana, se presentó Jesús en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Les preguntó Jesús: Muchachos, ¿tienen algo de pescado para acompañar? Le contestaron: No. Él les dijo: Echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían en absoluto fuerzas para tirar de ella por la muchedumbre de los peces. El discípulo a quien quería Jesús le dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se ató la ropa a la cintura, pues estaba desnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en el bote. No estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros de la orilla, arrastrando la red con los peces. Al saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas, un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos peces de los que han pescado ahora. Subió entonces Simón Pedro y tiró hasta tierra de la red repleta de peces grandes, 153. A pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: Vengan a almorzar. A ningún discípulo se le ocurría ponerse a preguntar: ¿Quién eres tú?, sabiendo bien que era el Señor. Se acercó Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo el pescado. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos resucitado de la muerte. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas a mí más que estos? Le respondió: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Le dijo: Lleva mis corderos a pastar. Le preguntó todavía por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le respondió: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Le dijo: Sé pastor de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste porque le había preguntado por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces que te quiero. Le dijo Jesús: Lleva mis ovejas a pastar. Sí, te lo aseguro, cuando eras más joven tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te pondrá el cinturón para llevarte donde no quieres. Esto lo dijo indicando la clase de muerte con la que iba a manifestar la gloria de Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, amigos, todos, el día de hoy acabamos de escuchar este texto en el que quiero resaltar el amor de Jesús para con Pedro. Y lo he titulado Peter, do you love me? Es decir, Pedro, ¿me amas? Para adentrarnos al presente texto, quisiera presentarles cuál es el contexto de este pasaje. Estas apariciones a los discípulos
por parte de Jesús que acabamos de escuchar en el texto están relacionadas con las negaciones de Pedro que encontramos en Juan 18, 17. Esto hace que se conecten entre sí, llevándonos a comprender más el amor de Jesús. La fogata y la negación de Pedro son los dos elementos importantes. La fogata aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento, en Juan 18:1 y Juan 21:9, 7. La negación de Pedro de conocer a Jesús 3 veces y ser su discípulo, y las 3 veces que Jesús le pregunta si lo ama. Son 2 elementos que se destacan para ambientar la cena. Veremos cómo a Pedro no se le escapa la alusión que Jesús hace a la noche de la pasión, cuando le negó 3 veces. Se arrepiente de nuevo en Juan 21:17. La estructura del texto lo podemos dividir en 3 momentos. Pedro como cabeza, capítulo 21 del 15 al 19. Luego, cabeza de la comunidad de discípulos, capítulo 21 del 20 al 23. Discípulo, testigo y transmisor, capítulo 21 del 24 al 45. Jesús los sorprende con una señal inconfundible: comida fraterna. Esta es signo de la Eucaristía. Les tiene preparados unos alimentos distintos de lo que ellos han obtenido por su propia iniciativa. Este alimento es gratuito, es fruto de un trabajo en comunión con Jesús. Dice el texto, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Lo vemos en el versículo 11. La red no se rompe, simboliza la unidad que Jesús había rogado en su cena de despedida. Unidad que debe de permanecer en medio de la enorme diversidad de pueblos. Vamos a almorzar, versículo 12. Jesús invita a todos a participar de su comida. Él ofrece los alimentos. Les invita a la Eucaristía, que es participar de su entrega hasta la muerte. El fruto de la misión de los cristianos dependerá de la docilidad de las palabras de Jesús a su mensaje de amor, que pide la decisión de seguirlo hasta dar la vida. Esta misión cristiana, realizada en comunión con Jesús, preguntémonos, ¿dónde la celebramos? En la Eucaristía comunitaria. En ella, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Jesús se ofrece como alimento y los discípulos aportan sus propias personas. Se verifica así la comunión entre la entrega de Jesús a los suyos y de estos a Él. Pasemos ahora al contenido. Una vez que vimos el texto y la estructura, vayamos de lleno al mismo. En nuestro texto encontramos una conmovedora escenificación de la relación entre Jesús y Pedro, encuadrada en el marco de la Eucaristía que acaban de celebrar. Jesús se dirige a Pedro para resolver una cuestión pendiente desde las negaciones del discípulo. ¿Quién tomará la iniciativa? Es una pregunta que quizá nos hayamos hecho. Pedro propugnaba una salvación liberadora por la fuerza, mas no por el amor. Y Jesús va a curarlo de raíz. Terminada la comida comunitaria, Jesús se dirige a Pedro de un modo parecido como había hecho con Tomás unos días antes. El Maestro toma la iniciativa. El objetivo central es mostrarnos la función directiva de Pedro en la Iglesia en un tiempo en que la Iglesia empezaba a tener las primeras dificultades de cara a su unidad.
en este pasaje bíblico es el argumento más importante y decisivo sobre el primado de Pedro en la Iglesia universal. ¿En qué debe de situarse este diálogo entre Jesús y Pedro? El diálogo se sitúa en lo que más interesa, el amor. Solo el que ama con humildad puede enseñar a amar, puede enseñar a ser cristiano. El camino no es fácil. Después de la comida, ¿qué hicieron los dos? Se pusieron a caminar. Empieza la sinodalidad para restaurar una relación que se había fracturado por el pecado de Pedro mediante un discernimiento entre los dos, bajo la acción amorosa y misericordiosa del Espíritu Santo. Hace tiempo que no se encontraban juntos. Habían pasado muchas cosas desde que sus miradas se cruzaron en el palacio de Caifás. La triple negación de Pedro, que le había dicho a Jesús, y que Pedro no quiso creerle, porque estaba seguro de la amistad que le unía a Jesús. Pedro sentía en torno a Jesús una gran hostilidad, y eso aumentaba su coraje, su fuerza y su amistad. Se acordaba de lo que había dicho en la cena de despedida. Todo era fácil decir en esa cena. Después se convirtió en un prisionero, un hombre del que todos se burlaban y al que iban a condenar a muerte. Y Pedro tuvo miedo de ser detenido, temeroso por perder su vida, y le negó 3 veces que Jesús le había anunciado. Ahora están ahí los dos, Jesús y Pedro, con la experiencia de 3 años de amistad, con momentos buenos y malos, teniendo detrás la muerte de Jesús en la cruz y ese otro momento insospechado, su presencia de resucitado al lado de Pedro. Pedro lo recuerda, se lo había dicho a todos. Ninguno le hizo caso, ninguno había creído tal cosa. Todo sucedió tal como Jesús había profetizado. Y Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas? Es el amor el que quiere saber, quiere estar seguro, como si tuviese necesidad de su apoyo, de su amistad, de su fidelidad, como si quisiese asegurarse de poder contar con él para siempre. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro conoce ahora su debilidad y no se enorgullece de su amor ni de su lealtad a Jesús. Él conoce su corazón y sabe que lo ama de verdad. 3 veces le pregunta a Jesús, como 3 veces le había negado. Pedro no puede afirmar nada después de lo que ha sucedido, aunque ahora declare que ser su amigo. Quizá vuelva a negarle otra vez. Y Pedro mide su debilidad, se da cuenta de sus limitaciones, de su radical pobreza. A pesar de todo, quiere a Jesús, porque es su amigo, porque es todo para él. No puede explicarlo, pero es así. Y se remite al conocimiento que Jesús tiene de él. Él puede juzgar la veracidad de sus palabras. A este hombre que conoce ahora su valía, a este amigo que le ha negado, Jesús le va a confiar la dirección de su propia misión, extender el amor por el mundo. Apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas,
Jesús le confía lo que más quiere en el mundo, porque Pedro ha hablado esta vez no únicamente por sí mismo, sino por y con el Espíritu Santo que está en él. Jesús le pide que el amor que le tiene a él lo demuestre en su entrega sin límite a los demás. El Pedro de la espada, el Pedro de la violencia, el Pedro de las disputas y de las ambiciones por el primer puesto, tenía que morir para convertirse en el Pedro del amor, de la renuncia, de la entrega a los hermanos. Apacentar, pastorear, es conducir a los miembros de la comunidad a la vida según el Espíritu de Jesús. Es velar por su fe y promoverla. Es alimentarla en el amor, la unidad, la pobreza, la libertad, la justicia. Es ser signo de alegría, de esperanza, de lucha por un mundo nuevo. Es animar a una experiencia interior más que a un oficio. La gozosa experiencia del amor de Dios derramada en el corazón de los hombres. Pedro ya puede entonces seguirle hasta el martirio. El anuncio de la muerte de Pedro por parte de Jesús está tomada del medio ambiente. Los orientales usaban vestidos muy amplios y acostumbraban recogerlos con un cíngulo para poder caminar largas distancias o trabajar, que es lo que hizo Pedro al echarse al mar para ir al encuentro de Jesús. Si Pedro quería seguir su mismo camino de amor, de servicio y de olvido total de sí mismo hasta la muerte, el resultado sería el mismo que tuvo Jesús. Después de este vaticinio que le hace Jesús, añadió: sígueme. Solo ahora que sabe y acepta el precio de ser discípulo, podrá seguir Jesús hasta el final. Apliquemos ahora esto un poco a nuestra vida. Jesús, repetidamente durante sus breves 3 años de predicación por Palestina, hizo esta invitación a los hombres del pueblo. Ahora resucitado se la hace a Pedro, y es porque su llamamiento no se dirige solo a aquellos que le conocieron durante su vida física, sino también a nosotros nos llama, a los cristianos de todas las épocas, lugares. Jesús pasa constantemente a nuestro lado para invitarnos a seguirle, a vivir la verdadera humana, la vida verdadera y humana en espera de una respuesta. Es importante que comprendamos bien qué significa seguir a Jesús, que entendamos qué es lo que exige. Para ello es necesario que aceptemos que Jesús es el Señor. Ser Señor significa que Jesús es nuestra única norma de vida, nuestra única ley, nuestro único camino, verdad y vida. Significa que de Él no podemos discrepar, aunque nos cueste. Significa tener la certeza de que Él siempre tiene la razón, aunque estemos muy lejos de serle fiel, de vivir como Él. Él espera de nosotros, de entenderle. Si es el amor lo que transforma al hombre en discípulo de Jesús, es solamente el amor de los cristianos lo que permite que la red no se rompa, que la unidad sea posible. Es necesario que nosotros cristianos hagamos una clara opción por la iglesia del amor, de los pobres, de la paz, de la no violencia activa. No existe otra manera de unir a los hombres que esta. Preguntémonos
si es el amor el que está debajo de nuestras instituciones, cánones, ritos, costumbres. Es la pregunta que Jesús resucitado plantea a nuestras comunidades. No nos demos prisa en responder. Por su pecado, Pedro, ¿qué había perdido? Su papel de roca sobre el que se construye la iglesia. ¿Y nosotros qué hemos perdido? Respondamos estas preguntas en nuestro yo profundo. Por la culminación de su arrepentimiento, Cristo le devuelve su papel de pastor de ovejas. El primer fruto de nuestro contacto con Jesús resucitado ha de ser nuestro arrepentimiento por haberlo abandonado a la hora de la prueba y la recuperación del amor perdido. Ahora ya no será el amor fácil de un discípulo enamorado, sino de un amor maduro que se sostiene en la prueba. ¿Nos consideramos discípulos enamorados o discípulos que se sostienen en la prueba? Este amor más maduro no es fácil, mas Jesús nos capacita para no volver a abandonarlo en la hora de la prueba. Voy a hacer una pregunta. ¿En qué tipo de Salvador es en el que nosotros creemos? ¿Creemos en un Salvador crucificado? Porque cuando ves un crucifijo, esta fe no nos cuesta. Ya estamos acostumbrados a verlo así. Pero cuando vienen las desilusiones, en el matrimonio, en el apostolado, en la vida religiosa, cuando la tristeza nos invade por alguna pérdida, cuando nuestro amor propio se ve humillado, injusticias, humillaciones que hemos de sufrir. Si amamos a Jesús de veras, seremos capaces de sostener nuestra fe en nuestro Salvador crucificado y soportar las desilusiones, la tristeza y las humillaciones sin abandonarlo o negarlo en los hechos. Para terminar, quiero traer a colación un ejemplo tomado de la tradición cristiana, que cuenta que el apóstol Pedro, muchos años después, en Roma, durante una persecución, pensaba volver a huir, y entonces, ¿qué creen? Se le presentó Jesús de nuevo cargando la cruz. Fue su amor más grande que su miedo y aceptó ser crucificado como Jesús, cumpliendo la profecía de Juan 21:18. Cuando eras más joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te pondrá el cinturón para llevarte a donde no quieres. Abramos a Dios por su Hijo resucitado entre nosotros en cada Eucaristía. Agradezcamos a Dios que aun a pesar de nuestros errores y pecados, sigue confiando en que podemos amarlo. Pidámosle su ayuda para darnos cuenta de que no es posible ser buen discípulo sin amarlo a Él y a las personas con la misma intensidad. Hasta la próxima.